Unidad 1. Lenguaje, biología y cerebro. Los contenidos a tratar son introducción a la psicolingüística, fundamentos del lenguaje, la base biológica del lenguaje humano, relación lenguaje-cerebro. Comencemos. Introducción a la psicolingüística. Abordaremos temas como son la definición, el desarrollo histórico, la historia y métodos de los psicolingüistas, temas y controversias en la psicolingüística contemporánea. Definición. La psicolingüística o psicología del lenguaje se centra en el individuo y sus procesos cognitivos lingüísticos, es decir, intenta explicar los procesos por el cual ha pasado hasta su adquisición y los factores intervinientes a partir de una perspectiva psicológica y lingüística. Por lo tanto, intenta dar a conocer cómo el individuo procesa, adquiere, comprende e incluso pierde el lenguaje. Diferencias entre la lingüística y la psicolingüística. La lingüística estudia los elementos formales de una lengua, mientras que la psicolingüística estudia el lenguaje y su manifestación como fenómeno psicológico. La psicolingüística está relacionada específicamente con dos campos del cerebro que procesan la comprensión y la producción. Están ubicadas en el área de Broca y área de Wernicke. Desarrollo histórico. Los psicólogos del lenguaje antes se dedicaban a estudiar los mecanismos que nos permiten conocer el proceso del mismo. La neuroimagen ayuda a conocer los mecanismos neuronales que componen el procesamiento del lenguaje. Desarrollo histórico de la psicología del lenguaje. Esta intensifica su estudio durante el inicio de los años 50, cuando un grupo de psicólogos y lingüistas se reunieron para discutir acerca de sus respectivas relaciones. La primera reunión se dio en 1951 en la Universidad de Cornell y la segunda en 1953 en la Universidad de Indiana. Después, dos organizadores, el psicólogo Osgood y el lingüista Sebeok, publicaron un libro en 1954 llamado Psycholinguistics, donde aparece por primera vez el término psicolingüística. La historia y los métodos de los psicolingüistas. Importancia del lenguaje. La lengua es un instrumento de comunicación. La historia y método de los psicolingüistas. El vínculo emocional ayuda a desarrollar procesos comunicativos antes de la prelingüística. Algunos de los representantes más significativos dentro del desarrollo del lenguaje son Wilhelm Wundt, Blumenthal, George Miller, B.F. Skinner y Noam Chomsky. Comencemos con Wundt. El inicio de los estudios en psicolingüística iniciaron con la creación del primer laboratorio de psicología en Alemania en el año de 1879. El psicolingüista Wundt definió la psicología como la ciencia de la vida mental, con la cual es posible investigar los fenómenos tales como las emociones, las sensaciones e imágenes y pensamientos, por lo que se estudia en un laboratorio y se debe obtener datos empíricos de la realidad mental. Vamos con Blumenthal. Él es conocido como el maestro psicolingüístico porque escribió algunos aspectos acerca del lenguaje como la fonología, gramática, comprensión del lenguaje, desarrollo del lenguaje en niños, lectura, lenguaje de signos y consideraba la producción del lenguaje como un proceso de transformación desde el pensamiento complejo, organizado de segmentos del habla. Por otro lado, Skinner, quien es conocido como el padre del conductismo. Él realizó varios experimentos acerca del estímulo y respuesta. Uno de sus experimentos menos conocidos fue el proyecto de la paloma, el cual consistía en entrenar palomas para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectos suicidas. Esto lo realizó en el año de 1948. También tenemos a George Miller, quien reaccionó en contra del conductismo. Fue pionero en el campo de la psicología cognitiva y aportó a muchos cambios, los cuales llevaron a la psicología actual. Su primer libro, llamado Lenguaje y Comunicación, escrito en 1951, es ampliamente considerado como el trabajo fundacional de la psicolingüística. Y por último, pero no menos importante, Noam Chomsky, quien utilizaba el método consciente para observar las operaciones mentales. Analizó las operaciones de estímulo y respuesta en ratones y palomas. Las investigaciones de Chomsky postulan que los niños nacen con una capacidad innata para hablar. Gracias a la teoría de la gramática universal, postula un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Fundamentos del lenguaje. Aquí trataremos temas como son
¿De dónde proviene el lenguaje humano y lenguaje animal, lenguaje de los animales y características del lenguaje humano? ¿De dónde provino el lenguaje? En el siglo XIX, la evolución del lenguaje fue objeto de disputas filosóficas y religiosas, hasta el punto de que la Société de Linguistique de París prohibió expresamente cualquier debate sobre el tema. Esto ocurría en 1866, 7 años después de que Darwin publicara El origen de las especies. Teorías de la adquisición del lenguaje. Vygotsky en 1984 habló sobre la adquisición del lenguaje y estableció ciertos paradigmas. Modelo empirista. Teoría propuesta por Skinner en 1957 y Stark en 1954. Esta teoría explica la adquisición del lenguaje según el conductismo. Modelo ignatista o generativista propuesta por Chomsky en 1959 y Neil en 1970, donde se afirma que el mecanismo de adquisición lingüística en el individuo se llama dispositivo para la adquisición del lenguaje y comprende reglas fonológicas, además de asignato y universal. Modelo cognitivo constructivista de Piaget en 1972. Él afirma que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia y sostenía que la inteligencia es importante. Las estructuras del lenguaje no solo están dadas, sino que construidas diariamente y fortalecidas con la interacción, es decir, no son pasivas. Vázquez en 1990 estudiaba las analogías entre Piaget y Chomsky y sacó como conclusión que el lenguaje no puede lograrse sin un proceso o sin una estructura. Goñi en 1990 estableció 3 perspectivas: la sintaxis, que son expresiones congruentes o reglas gramaticales; la semántica, que es la capacidad de referencia de significado; y la pragmática, que es la función para el logro de fines sociales. Además afirmaba que aprender a hablar es aprender a usar las reglas gramaticales y es un proceso lento y significativo. Teorías. Teoría del guagua. El origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza. Teoría del ai-ai. La raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las propias emociones de dolor, ira, angustia, entre otras. La teoría del dictón. El lingüista Max Muller afirmaba que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. Teoría del AU. El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos al hacer esfuerzo cuando se trabaja en grupo. Teoría del ala, propuesta por el lingüista Dannes Jespersen, sostenía que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de los sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, entre otros. Algunos autores afirman que la similitud con los chimpancés y los bebés humanos es casi idéntica, aunque no se sabe su proveniencia real y esta se encuentra en controversia. Lenguaje humano y lenguaje animal. El lenguaje humano consta de 3 propiedades esenciales: de arbitrariedad, dualidad de estructura y de enorme productividad, lo que le hace único dentro del reino animal. Sin embargo, muchas especies de animales sí mantienen una comunicación, pero de diferentes formas. Por ejemplo, la abeja. Características del lenguaje humano. Algunas de las características esenciales del lenguaje humano son: la comunicación es deliberada. Podemos unir o juntar signos para crear varios mensajes o conceptos que pueden ser nuevos. La creatividad para crear mensajes. Se puede adquirir lenguas completas, como por ejemplo el inglés o el italiano. Puede ser usado también como una forma de manipulación y mentira, entre otros más. Lenguaje de los animales. Algunas de las características de este lenguaje es que no se pueden combinar para formar conceptos nuevos. Los animales no poseen una creatividad o pensamiento creativo y no se usa para mentir o manipular. Cuentan con un lenguaje limitado, entre otras. La base biológica del lenguaje humano. Abordaremos temas como la localización de las funciones del lenguaje y el modelo de Wernicke. ¿Dónde están localizadas las funciones del lenguaje? Los primeros intentos serios por comprender cómo se representa y organiza el lenguaje en el cerebro humano se realizaron durante el siglo XIX. El neurólogo francés Paul Broca describió en 1861 el caso del paciente Lemberger,
quien parecía comprender todo lo que se le decía, pero no podía decir algo tan parecido a la sílaba tam. Cuando Lemberger murió a la edad de 51 años, Paul Broca le practicó una autopsia y halló una lesión muy importante en su cerebro, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Broca presentó sus observaciones y concluyó que esta lesión frontal izquierda en la zona de la tercera circunvolución era el origen de la pérdida de la capacidad de hablar del paciente y que era dicha zona cerebral quien se encargaba de producir el lenguaje hablado. Una década más tarde, el neurólogo alemán de origen polaco Karl Wernicke descubrió un nuevo tipo de trastorno del lenguaje. En este caso, la lesión cerebral se situaba en el lóbulo temporal, también izquierdo, en una zona próxima al área auditiva. Tanto el área de Broca como la de Wernicke se encuentran conectadas entre sí por millones de axones que contribuyen a la estructura llamada fascículo arqueado. El modelo de Wernicke. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentra esencialmente ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es considerado como el dominante para el lenguaje en las personas diestras. Además, el área de Broca y Wernicke juegan un papel indispensable ya que procesan información. La dominancia del lenguaje está relacionada con la lateralidad, lateralización y lenguaje. Aproximadamente el 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y un 5% en el derecho. Los zurdos, el 70% tienen ubicado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y un 15% en el derecho, asimismo, un 15% de forma bilateral. El sexo también influye en la representación del lenguaje. Las mujeres por lo general la tienen de forma bilateral y los hombres tienen a la izquierda. Esto también tiene incidencia en las afasias que suelen ser más frecuentes en las mujeres en una relación 2-1. La visión-función visoespacial está representada en los dos hemisferios en los hombres y en las mujeres es más lateralizada a la derecha. La escolaridad es otra variable que también determina la lateralidad del lenguaje en las personas. Por ejemplo, los diestros con mayor escolaridad tienen lateralización izquierda. Por el contrario, las personas con menor escolaridad tienen representación bilateral, por lo cual la incidencia de afasia cruzada es mayor en estas personas. La edad también influye en la organización del lenguaje, ya que al nacer el lenguaje estaría representado de forma bilateral. Rutas de activación de las áreas implicadas para el procesamiento del lenguaje. Dentro del proceso del lenguaje encontramos dos rutas, la vía rápida denominada ventral y la vía lenta llamada también dorsal. Habla, ruta ventral. Inicia en la corteza auditiva primaria, pasa al área de Wernicke y área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. Las áreas principales son el área de Wernicke y el área de Broca. Ruta dorsal. Parte de la corteza auditiva primaria va al área de Wernicke, memoria semántica y memoria auditiva, pasa al giro angular, fascículo arqueado, área de Broca y finalmente corteza motora primaria. Las áreas principales son el área de Wernicke, que aplica la memoria semántica y memoria auditiva, pasa al giro angular y finalmente al área de Broca. La lectura, ruta ventral. Inicia por la corteza visual primaria, pasa al área de Wernicke, a la memoria semántica y memoria visual, pasa al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. Las áreas principales son el área de Wernicke, donde aplica la memoria semántica y la memoria visual, y el área de Broca. Ruta dorsal. Inicia por la corteza visual primaria, va al área de Wernicke, donde aplica la memoria semántica y la memoria visual, al fascículo arqueado, al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. Las áreas principales son el área de Wernicke, la memoria semántica y la memoria visual, el fascículo arqueado y por último el área de Broca. Escritura, ruta ventral. Inicia en la corteza visual primaria, pasa al área de Wernicke, donde aplica la memoria semántica, va al área de Exner, el área del centro del Luria superior. Las áreas principales son el área de Wernicke de la memoria semántica y finalmente el área de Exner, el área del centro del Luria superior. Ruta dorsal. Parte de la corteza visual primaria pasa al área de Wernicke, donde aplica la memoria semántica, al giro angular, al área de Exner del centro del Luria superior. Las áreas principales son el área de Wernicke, que aplica la memoria semántica, el giro angular y el área de Exner, que se ubica en el centro del Luria superior.
Creado en 1980 por Carl Wernicke, que posteriormente fue modificado por Hedwig. No hay hemisferios divididos y no incluye componentes corticales. Está estructurado en áreas. Corteza facial pre- y postcentral. Se encuentra ubicada en el fascículo arqueado y su función es de dirigir los movimientos de la cara. Corteza auditiva. Se encuentra ubicada en el área 41 y 42 de Brodmann, en el lóbulo temporal. Su función es de escuchar sonidos de las palabras. Fascículo arqueado. Se encuentra ubicado en la vista lateral entre el área de Broca y Wernicke. El área de Broca. Se encuentra ubicada en el área 44 de Brodmann, situada en la tercera circunvolución frontal izquierda, delante de la zona matriz facial 1. Su función es de albergar programas musculares. Área de Wernicke. Se encuentra ubicada en la zona posterior del área 22 de Brodmann del lóbulo temporal izquierdo. Su función es transformar la información auditiva en unidades de significado. La corteza visual se encuentra ubicada en el área 17 de Brodmann y su función es la lectoescritura y ver las letras. El giro angular se encuentra ubicado en el área 39 de Brodmann y su función es de convertir la letra, es decir, la lectoescritura. Lectura en voz alta. Primero pasamos por la corteza visual primaria, área de Wernicke, el fascículo arqueado, área de Broca y finalmente el área motora facial. Oír palabras. Iniciamos en la corteza auditiva primaria, el giro angular y finalmente área de Wernicke. Escuchar y repetir palabras. Parte de la corteza auditiva, giro angular, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y por último el área facial motora. Estructura. Escuchar y... Corte de nuevo. Y aquí, bien. Lectura en voz alta. Área de Wernicke. Lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Primero pasamos por la corteza visual primaria, luego al área de Wernicke, el fascículo arqueado, área de Broca y finalmente el área motora facial. Oír palabras. Iniciamos en la corteza auditiva primaria, el giro angular y finalmente área de Wernicke. Escuchar y repetir palabras. Parte de la corteza auditiva, giro angular, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y por último el área facial motora. Estructuras subcorticales. Las funciones lingüísticas mantienen una relación estrecha con las áreas de Wernicke y Broca. Los nucleolos o núcleos basales son parte de los circuitos neuronales y son clave para las operaciones de secuencia en la naturaleza sintáctica. La padecen personas con Parkinson, quienes tienen déficit de procesamiento sintáctico, semántico y gramatical. Efecto de falta de oxígeno sobre el lenguaje. Philip Lieberman estudió las anomalías del lenguaje y afirmaba que se produce por la falta de oxígeno o hipoxia con afección temporal en los ganglios basales, así como en el hipocampo y el cerebelo, que son las regiones más vulnerables por la falta de oxígeno.